para resolver este tipo de problemas, factorial identificando todas las raíces reales, hay que aplicar la propiedad que vimos el último encuentro, ¿sí? O sea, ¿cuál era esa propiedad que vimos en el último encuentro? A nosotros nos dan un polinomio, nos piden que lo factoriemos. Lo último que habíamos dicho nosotros es, encontremos una raíz, y encontrando una raíz encuentro un divisor, por lo tanto divido y factoreo. Ese era el mecanismo, el procedimiento. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar una raíz. ¿Cómo voy a buscar una raíz? La raíz la voy a buscar en principio por tanteo. Tanteo quería decir, como vimos, ir reemplazando x por valores hasta que encuentre alguno que me dé 0. Importante, esto se los digo, pero no lo voy a escribir. Hay un teorema que se llama teorema de Gauss, que ustedes lo tienen en el libro, que me dice que las posibles raíces, siempre que un polinomio tenga raíces racionales, las posibles raíces van a ser los divisores del término independiente. O sea que para que ustedes sepan con cuánto tantear, más o menos, ustedes deberían pensar los divisores del término independiente. ¿Quiénes son los divisores de 4? Y los divisores de 4 son 2, menos 2, 1, menos 1. Entonces, para saber con cuánto tantear y no estar trabajando a ciegas, es útil hacerlo con los divisores del término independiente. Esto cuando el polinomio está normalizado y todo. Pero bueno, supongamos que empiezo el tanteo con 2. Veamos qué pasa si tanteo con 2. ¿Qué me va a quedar? 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 4. O sea que esto a qué es igual. 8 menos 4 menos 8 más 4. O sea, ¿qué me queda esto? P de 2 es igual a 0. Y se acuerdan que esto, de acuerdo a la propiedad que vimos el otro día, significaba algo. ¿Qué significa esto? Esto significa dos cosas. Por un lado, que 2 es raíz del polinomio P. Esto lo vamos a escribir también de esta manera. x1 igual a 2. x1 igual a 2 significa que la primera raíz encontrada es 2. Pero por otro lado, ¿qué significa? A ver, recuerden el procedimiento. Primero encuentro raíz. Si tengo raíz, tengo divisor. O sea, ¿qué quiere decir que 2 sea raíz? Esto significa que P dividido x menos 2 tiene resto 0. Y si P dividido x menos 2 tiene resto 0, significa que yo lo voy a poder dividir y por lo tanto factoriar. Entonces dividámoslo. Hagamos la división. Ruffini, menos 2. Pongo ahí 2. Acá arriba voy a poner 1x cubo menos 1x cuadrado menos 4x más 4. Operamos, bajo el 1, multiplico, bueno, y toda la operatoria que ustedes conocen por Ruffini. Sumo, multiplico, multiplico, sumo. Entonces fíjense, ¿cuál fue nuestro cociente? X cuadrado más x menos 2. Y hasta donde vimos la clase pasada, ¿cómo terminaría en nuestro factoreo? ¿Se acuerdan? ¿Qué cuenta es la que yo acabo de hacer? Este polinomio que ven acá, lo acabo de dividir por esto. Y me dio como resultado esto con resto 0. Esto significa entonces que esto por esto me va a dar igual a, esto por esto me va a dar igual al polinomio original. Entonces nosotros podemos decir que el polinomio P es x menos 2 por x cuadrado más x menos 2. Hasta ahí no deberían tener duda y es lo que vimos hasta donde vimos la clase pasada. Inclusive hasta donde tuvieron uno de los ejercicios propuestos el otro día. Esta es la propiedad relación, raíz, divisor y factoreo que tiene en el video y con la que trabajamos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El ejercicio me pide más todavía. O sea, el ejercicio me pide que identifique todas las raíces reales. Y yo hasta ahora solamente identifiqué una. ¿Cuál fue la única raíz que identifiqué? La única raíz que identifiqué fue 2.
Ahora, ¿cuántas raíces debe tener este polinomio? Y de acuerdo a su grado, yo esperaría que este polinomio tenga 3 raíces como máximo. Es decir, que me estarían faltando por identificar 2 raíces. ¿Está bien? ¿Y de dónde van a salir las 2 raíces que me faltan identificar? Las 2 raíces que me falta identificar van a salir de acá. ¿Sí? De acá va a salir la segunda y la tercera raíz. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo ahora? Ahora podemos usar la resolvente, es una opción que es quizás la más directa, o supongan que yo no uso la resolvente. Después les explico este tema de la resolvente. ¿Sí? Supongan que no uso la resolvente. ¿Qué es lo que podría hacer? Lo que podría hacer es tomar este polinomio y es como si volviera a empezar el ejercicio. ¿Por qué puse x cubo? ¿Por qué puse x cubo? ¿Dónde puse x cubo? ¿Acá? No entiendo la pregunta, ¿por qué puse x cubo? O sea, x cubo era nuestro polinomio original. Y al efectuar la división me dio x cuadrado. Ah, x2, x3. x2, x3, ok. Porque es la forma en que nosotros identificamos las raíces. La primera raíz que encuentro la llamo x1. Me faltan 2. Las 2 que me faltan se llaman x2 y x3. ¿Sí? También es simplemente la manera de llamarlas. Yo voy a tener 3 raíces. ¿Cómo las voy a llamar? x1, x2 y x3. ¿Sí? ¿Se entiende? x1 es esta y x2 y x3 me están faltando. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer ahora? Lo que debería hacer es tomar este polinomio y es como si empezara un ejercicio nuevo. O sea, yo ahora voy a volver sobre este polinomio y voy a hacer el tanteo. Es como si empezara con este polinomio en este punto. Entonces vamos a tantear acá. Vamos a tantear acá. A este polinomio llamémoslo, para diferenciarlo del anterior, para diferenciarlo vamos a llamar, supongan, no sé, lo podría llamar Q o P' o como quiera. Entonces vean, yo quiero ver, voy a tantear alguna raíz en este polinomio. ¿Cuáles serían las posibles raíces? Las posibles raíces serían los divisores del término independiente. ¿Y quiénes son los divisores del término independiente? Y 2, menos 2, 1 y menos 1. Bueno, a ver, probemos con 1. Por 2 menos 2, 1 menos 1, por lo que les comentaba hace un rato del teorema de Gauss, ¿no? Probemos con 1. Tenemos 1 al cuadrado más 1 menos 2. Y fíjense que esto me da 0. ¿Qué quiere decir que el polinomio en 1 sea 0? Esto quiere decir 2 cosas. Que 1 es raíz, esto por un lado, 1 es raíz, y por otro lado que lo puedo dividir por x menos 1 y va a tener resto 0. Entonces, eso significa 2 cosas. Por un lado, que este polinomio 1 es raíz, y por otro lado, que a este polinomio yo lo puedo dividir por x menos 1 y el resto de esa división va a ser 0. Estaba sin wifi el aula virtual, estaba sin wifi la clase, sí, va a subir, sí, todo se sube. Bueno, veamos entonces cómo nos queda esto. Si es divisor, entonces divido. Vamos a dividir. ¿Qué es lo que voy a dividir? A este polinomio lo voy a dividir por x menos 1. Entonces yo tengo un x cuadrado, una x menos 2. Y ahí voy a poner s con signo contrario, o sea, 1. Acá, bueno, acá podría decir que x2 es igual a 1, ¿no? O sea, la primera raíz era 2, la segunda raíz que encontré es 1. Entonces, bien, operemos. Bajo el 1 y multiplico. Sumo, multiplico, sumo. Entonces veamos, ¿qué me quedó? ¿Qué es lo que me quedó? A ver, cociente de la división, x más 2. Que multiplicado por cuánto me va a dar qué cosa. Y x más 2 multiplicado por x menos 1 me daría P', ¿no? Porque yo estoy trabajando ahora con este polinomio que, digamos, llamémoslo P' o como queramos. O sea, yo sé que x más 2 por x menos 1
me va a dar este polinomio. ¿Se entiende eso? O sea, este polinomio va a ser esto, que es lo que me dio como resultado de la división, por esto, que es el divisor. Porque esa división tuvo resto cero. Pero fíjense, a su vez, esta P', yo la multiplicaba por X menos 2 y me daba P. Y esto es lo que se pretende en este tipo de ejercicios. O sea, fíjense que esto que ustedes ven acá es el polinomio original, que era de grado 3, expresado como un producto de 3 factores, donde cada uno de estos 3 factores me identifica una raíz del polinomio. ¿Cuál era la primera raíz que habíamos hallado? ¿Se acuerdan? Ya la borré, ¿no? Pero la primera raíz que habíamos hallado era 2. Y fíjense que una de las raíces sea 2, lo que me está reflejando es que en este polinomio expresado de esta manera, ¿qué pasaría cuando x vale 2? Vean, si x valiera 2, yo voy a tener 2 menos 2, 0. Multiplicado por lo que sea, 0. O sea, este polinomio va a ser 0. Por lo tanto, 2 sería raíz. ¿Cuál sería la segunda raíz? La segunda raíz que encontramos era este 1. Fíjense cómo juega ese 1 como raíz. Cuando x vale 1, tengo 1 menos 1, 0. Multiplicado por lo que sea, 0. Por lo tanto, el 1 también va a ser raíz del polinomio. ¿Qué pasa con la tercera raíz? La tercera raíz todavía no la tengo que averiguar. ¿Y de dónde la voy a sacar la tercera raíz? De este tercer factor. Este tercer factor, fíjense que hasta ahora yo en ningún momento supe cuál era la tercera raíz, pero yo sé que el polinomio debe tener 3 raíces a lo sumo. Entonces la tercera raíz va a salir de este. ¿Y para qué valor de x se anula este factor? Y fíjense que este factor se anula cuando x vale menos 2. Por lo tanto, ya tenemos el polinomio p factoreado y hemos identificado las 3 raíces. ¿Se entendió? Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Otra alternativa. Y con esto ya pueden ustedes trabajar con todos los ejercicios del punto, o sea, con todo el resto de los ejercicios de la guía. ¿Sí? ¿No entendés la última raíz? El más 2. Bien, acordate, Sofía, una raíz de un polinomio es un valor que lo hace 0. O sea, tu raíz es el valor de x que te hace 0 este. Entonces, fíjate, tu polinomio es x más 2. Pero para que esto se haga 0, x tiene que valer menos 2. Entonces, por eso tu raíz es menos 2. ¿Sí? Vos necesitas que se haga 0. Por eso es menos 2 y no más 2. ¿Está? O sea, siempre la raíz es, por verlo de alguna manera, cuando ustedes tienen polinomios expresados de esta manera, o sea, de grado 1 y coeficiente 1, la raíz es el término contrario digamos, el valor de signo contrario del término independiente. Por eso fue menos 2. ¿Está? Otra alternativa de trabajo. Para hallar dos raíces, fíjense que hasta ahora nosotros no trabajamos con esto. Hasta ahora nosotros no trabajamos con esto. Pero, sin embargo, ustedes tienen videos en la primera parte de conjuntos numéricos, particularmente en la parte de ecuaciones, donde van a ver esta formulita. Esta formulita es una fórmula que sirve para, se llama fórmula resolvente de la cuadrática o también fórmula de Bhaskara. Es una fórmula que se utiliza para calcular raíces de polinomios de grado 2. Entonces, ¿dónde? Para que se use esta fórmula, para que se use esta fórmula, yo debo tener el polinomio expresado de esta manera. O sea, polinomio de grado 2 igualado a 0. Entonces, ¿cómo sería para el ejercicio que se nos plantea a nosotros? Miren, yo llegué hasta acá, ¿no? Borro esta partecita. Llegamos hasta acá.
Una opción para continuar este ejercicio era, como lo hicimos, tantear las raíces que faltan y factorear. Pero la otra es, considerando que esto es un polinomio de grado 2 y que yo quiero ver para qué valores se hace 0, esos valores, esas dos raíces restantes, que ya sabemos que son 1 y menos 2, ¿no? Las puedo sacar aplicando esta fórmula. Y para aplicar esta fórmula solo tengo que identificar quién es A, quién es B y quién es C en este polinomio. A, B y C son los coeficientes, o sea, los números que multiplican a la x cuadrado, a la x y al término independiente. Entonces, fíjense, ¿cuánto valdría A? 1, porque es el número que multiplica a x cuadrado. ¿Cuánto valdría B? 1, porque es el número que multiplica la x. ¿Y cuánto valdría C? Menos 2, que sería el término independiente. Entonces, si aplicamos esa fórmula, veamos qué pasa. En realidad, x1, 2 no, serían x2, 3, ¿no? Porque la primera ya la encontramos. Sería menos b, o sea, menos 1, que es el coeficiente de x, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado que es 1 al cuadrado, menos 4 por a por c. Estoy siguiendo lo que dice la fórmula de acá, ¿no? Y todo esto sobre 2 por a, 2 por 1. Todos entienden, repito, que a es 1, b es 1 y c es menos 2. Entonces, ¿esto qué me va a dar? x2, 3. Digo x2, 3 porque voy a obtener dos valores, ¿no? Los dos que me hacen 0. x2, 3 van a ser menos 1 más menos. Fíjense, ahí que nos queda. Si hacen la cuentita de ahí adentro de la raíz cuadrada, nos queda raíz cuadrada de 9. Porque 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 por menos 2 es más 8, y 1 más 8 es 9. Entonces, raíz de 9 sobre 2. ¿Y de esto qué les queda entonces? Que x2 va a ser igual a x2 va a ser menos la raíz de 9 es 3. Y de acá, o sea, con estos dos signos, lo que se hace es desdoblar. Yo la desdoblo en 2. De ahí van a salir los dos valores. Uno va a ser tomando el más y otro va a ser tomando el menos. ¿Por qué puse el menos 1 al principio? Porque es menos b. Es menos b. Y b es el término, el número que multiplica la x. Por eso puse menos 1. Es menos b más menos. ¿Sí? Para poder aplicar esta fórmula hay que identificar quién es A, quién es B y quién es C. Repito, A es el número que multiplica x cuadrado, B es el número que multiplica x y C es el término independiente. Entonces esto llevado al ejercicio, A es 1 porque es el número que multiplica x cuadrado, B es 1 porque es el número que multiplica x y C es menos 2 porque es el término independiente. Y fíjense las cuentas, ¿qué nos dan? Esto me va a dar menos 1 más 3, 2. Dividido 2, 1. Y el que sigue, menos 1 menos 3 es menos 4. Dividido 2, menos 2. Y fíjense que se obtuvieron como segunda y tercera raíz, la segunda y tercera raíz que nosotros habíamos obtenido si utilizábamos la regla de Ruffini. ¿Sí? Y si la x era negativa, si la x hubiera estado, en realidad no es que la x sea negativa, si la x hubiera estado restando, Sofía, si la x hubiera estado restando, tu coeficiente es menos 1. O sea, se pondría menos menos 1, no menos x, ¿eh? Acá en esta fórmula nunca van x, van números. Entonces, si esta x hubiera estado restando, acá se pondría menos menos 1. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, como conclusión, ¿qué pasaría si mis raíces hubieran sido 1 y menos 2? Esperen que borro acá entonces. Si mis raíces hubieran sido 1 y menos 2, P hubiera sido x menos 2 por... O sea, olvidémonos de esto que está acá arriba, ¿no? O sea, yo ahora supuestamente seguí el ejercicio desde acá de otra manera. ¿Cómo continúo?
Y para estas dos raíces, llevarlas a factores, llevarlas a producto, tenemos que tener en cuenta de vuelta el teorema del que yo les hablaba el otro día, la propiedad. Una raíz indica un divisor, ¿sí? Por lo tanto, si una raíz quiere decir que el divisor fue x menos 1, entonces lo voy a escribir como un factor. Y si menos 2 es raíz, significa que el divisor fue x menos menos 2. O sea, voy a escribirlo por x más 2. Y de esta manera se reconstruye el polinomio factoreado como nos había quedado ahí arriba, ¿sí? Bien. Y la verdad que ya no hay mucho